Vamos a ir a la palabra del Señor esta noche. Eh, Estamos en esta serie, este estudio que hemos comenzado ya hace algunas semanas. Bueno, siendo correctos, hemos comenzado ya hace meses, pero no lo hemos seguido cada miércoles. Pero Dios mediante ahora sí vamos a poder avanzarlo bien y vamos a poder completarlo todo muy pronto. Pero estamos aprendiendo cómo crecer espiritualmente y hemos hablado de eh, un creyente, un verdadero cristiano. Una de las formas en que puede ser evidente que es creyente en realidad es su anhelo de crecer espiritualmente. Si una persona no muestra frutos en su vida de crecimiento, eh, creo que es muy fácil de entenderlo si pensamos en un árbol. Si Creo que les he contado alguna vez que teníamos un árbol quería tener un palo de jocote en mi casa para tener jocotes siempre y entonces fuimos a un vivero y compramos un supuestamente palo de jocote y nos llevamos el palo de jocote y lo sembramos. Ahí un hermano y nos lo sembró y lo puso bien. Dijo, no, que ya va a ver, que ya va a ser, que esto rápido va a comenzar a ir. Y pasaron como 5 años y no dio, pero ni una hoja, aunque sea de jocote, la cochinada esa. Y, y después de que iba pasando algún tiempo, me decían, no, es que el otro año tal vez, porque estos tardan. Y iban con un montón de engaños dándonos esperanzas. Y yo le echaba agua de todo tipo, y yo le oraba al árbol encima, y yo le hacía de todo lo que podía. Decían que había que hablarle, le hablaba bonito, nada. Y después de algunos años, eh, que me di cuenta que ese árbol era un fraude, que ese árbol era chino quizá, eh, ¿qué creen que hicimos? Ese árbol no sirve para nada, ese árbol no es de verdad. Y entonces, ¡cluc!, a volarle al árbol, a tirarlo a la basura y que lo quemen y que lo destruyan, porque no es un árbol verdadero. Porque ¿cómo se conoce un verdadero árbol? Por los frutos. Y si no hay frutos, no hay raíz, no está pegado, no va a funcionar. Esa ilustración es exactamente la ilustración que Jesucristo utilizó para hablar de los creyentes. Jesús dijo, el que está en mí se va a hacer obvio porque va a dar fruto. Y cuando habla de que dará fruto, no se está refiriendo a la conducta que tenga, porque yo conozco gente que no tienen nada de Cristo, que no son cristianos, que no creen, bueno, creen en Dios, pero no creen en Jesucristo, no tienen ninguna conciencia cristiana, pero se portan bien, porque la conducta no es una evidencia, no es el fruto que el Señor está esperando. El fruto al que el Señor se refiere es el conocimiento de Él, es el deseo de conocerle más, es el deseo de escucharle, es el deseo de aprender, es el deseo de, en nuestros contextos sería, es el deseo de congregarse, es el deseo de querer escuchar la palabra, de querer leer la palabra, es el deseo de querer orar, es el deseo de querer compartir del evangelio con otros. Si esos frutos no están en nuestra vida, no hay raíz, no está pegado a la vida. Un verdadero creyente desea, no es impuesto sobre él, no hay eh, no es aflicción, no es por miedo del infierno, porque hay gente que tiene, cuando oyen hablar del infierno, les da tanto miedo el infierno que dicen, no, 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 yo quiero ir a la iglesia. Y la gente viene a la iglesia en Navidad, y viene la gente en Año Nuevo, y viene a la iglesia en Semana Santa, porque son como los momentos en que ¡bum!, se acuerda todo el mundo de Dios. Pero si no hay un crecimiento espiritual o un anhelo de crecer espiritualmente, eh, no hay raíz. Si Dios permite, este mes de enero nos vamos a ocupar todos nosotros en la iglesia. Bueno, Dios mediante vamos a estar comenzando un proceso de membresía en la iglesia. Eh, y este proceso de membresía nos va a llevar por algunos puntos, entre estos, eh, entrevistarnos con, con todos ustedes y poder tener algunas pláticas espirituales
que nos lleven quizá a aclarar algunas cosas, dudas, eh, eh, aclarar algunos conceptos erróneos y entonces a fundamentarnos en la escritura para poder ver apropiadamente lo que el Señor nos enseña. Pero esto, entre otras cosas, nos enseñará o nos llevará a través de evaluar, dice en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Corinto, examinaos a vosotros mismos. Y parte de lo que queremos hacer en este proceso es presentarle no un examen escrito, pero presentarnos un examen en el cual nosotros mismos podamos examinarnos a nosotros mismos si estamos o no en la fe. Porque ¿no creen ustedes que sería un, un poco preocupante estar aquí yo esta noche pensando, yo soy cristiano? Porque como decimos con Hugo siempre, que nacimos en cuna cristiana. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia, pero que al final de todo, el Señor se para delante de nosotros y dirá, yo no te conozco. Yo te veía que ibas a la iglesia con los demás hermanos, con mis hijos. Yo te veía ahí entre ellos, pero así como que mi hijo no te conozco. Porque no es medible por si voy a la iglesia o si estoy. Tiene que ver con nuestro fruto espiritual. Un creyente va a crecer, inevitablemente va a crecer espiritualmente. Cuando ustedes van en algunas carreteras, se han dado cuenta que de repente ahí hay árboles que nadie plantó, que cayó ahí algo y nadie está cuidándolo, nadie lo riega, nadie está ahí encima de él echándole abono, nadie le habla bonito. Pero es un árbol genuino, entonces esa semilla comenzó a dar fruto y comenzó a crecer y a crecer y a crecer y se hacen estos enormes árboles sin que nadie esté cuidando de ellos porque son genuinos. Eso es la vida del creyente. El creyente crece espiritualmente. Y hemos hablado ya de algunas maneras en que el creyente puede crecer espiritualmente, algunos hábitos. De hecho, lo que estamos aprendiendo son algunas disciplinas espirituales para crecer espiritualmente. Hemos hablado de la adoración, la conciencia de la adoración. Hemos hablado de la lectura de la escritura. Hemos pasado tiempo las semanas pasadas hablando de escuchar la palabra, leer la palabra y estudiar la palabra. ¿Se recuerdan? Sí. Pues hoy quiero que podamos detenernos en otro aspecto que me da un poco de problema predicarlo, porque yo sé que cuando todo el mundo escucha este tema, todo el mundo dice, yo ya sé de qué están hablando. Esto ya, puedo dormir en paz, porque hoy esto ya sé de lo que van a hablar. Es el tema de la oración. La oración como un elemento indispensable para el crecimiento espiritual. Creo que todos tienen su hojita y esta hojita, bueno, está dividido el tema lo vamos a dividir en 5 partes, pero ahora haremos nada más las primeras 3 o quizás solo 2. Vamos a ver, y el próxima semana, el otro año, vamos a continuar con lo que sigue. Qué bonito decir el otro año. Y quisiera comenzar pensando en una definición de la oración. Si les preguntara a ustedes qué es orar, qué es la oración, creo que lo más sencillo y fácil, todo el mundo dice, hablar con Dios. Y sí, básicamente es hablar con Dios. La oración tiene que ver con, con una actitud nuestra hacia Dios, con un mostrar dependencia a Dios. A veces se nos hace difícil orar porque somos muy orgullosos y para orar necesito humillarme. La oración es un tanto humillante porque me obliga a bajarme yo y reconocer que hay alguien más grande que yo. Pero les compartí ahí en su material esta definición que está puesta en la pantalla, que hemos tomado del Catecismo Menor de Westminster. Estuvimos estudiando estos catecismos hace algunos meses.
Entonces, si recuerdan, estos catecismos eran alguna forma de estudiar que idearon algunos teólogos y decían, ¿cómo podemos hacer que la gente aprenda teología? Y decía, bueno, clases sería un poco tedioso y a algunos no les gustaría. Dijeron, vamos a idear esta forma, hacemos preguntas y respondemos preguntas. Y de esta manera será fácil de memorizar, será fácil de repasarlo. Y entonces dentro de este catecismo menor, la pregunta número 98 es, ¿qué es la oración? La respuesta está ahí puesta en la pantalla. Dice, la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad. Otro detalle, en el nombre de Cristo, y incluye algunos elementos, de acuerdo a esta definición, con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento de sus misericordias. Lo leo una vez más. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento de sus misericordias. La oración no solo tiene que ver con hablar con Dios, porque cuando lo vemos así, aunque básicamente es esto, pero la gente suele pensar, si yo hablo con Dios todos los días, porque yo cuando me levanto en algún momento del día, le digo, Dios, gracias. O Dios, ya comenzamos el día. O Dios, dame el trabajo que te pido. O Dios, dame los negocios que estoy queriendo hacer. O Dios, dame un poco de dinero. Y pensamos que orar es solamente esto. Y por eso me gustó la definición esta y quería compartirla, porque la oración tiene que ver con rendir mis deseos a Dios. Señor, aquí vengo delante de ti, no vengo a pedirte todo lo que quiero, sino que vengo a pedirte que tu voluntad sea hecha. Y no solo vengo a pedirte, sino que vengo a ti en el nombre de Cristo, porque la oración debería de implicar el reconocimiento de que yo no soy, por mis propios méritos, yo no soy digno de hablar con Dios. Ahora estaba hablando con mi papá, con mis papás temprano, y mi papá me estaba pidiendo que llamara por teléfono a un amigo de él que no conozco y que obviamente no me conoce a mí. Y mi papá me estaba diciendo que le hablara y le dijera que le hablaba el hijo del bicho Lando y que entonces le pidiera el favor que él deseaba. Y entonces yo decía, yo puedo hacer eso, pero el problema es que cualquiera podría decir eso. Creo que sería más fácil si yo le llamo a la persona y yo lo conecto en una llamada. No, no es necesario. No, usted hable. Dígale que es usted y él va a saber. No va a pasar de esa manera porque no tenemos una relación con él. Entonces el camino más fácil sería llegar hasta esta persona y hablarle en los méritos de mi papá, no míos, porque yo no tengo nada en medio de eso. Cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, no venimos por nuestros propios medios o méritos. Venimos en nombre de Cristo. Y venimos a Dios, por lo menos esto debemos guardar en nuestra mente siempre al orar. Venimos ante un Dios santo. ¿Y cuántos de ustedes son pecadores? Así que cuando vengo delante de Dios, lo mínimo debería ser perdón que vengo a hablarte a ti, porque yo hay días que cuando voy a orar, yo tengo miedo que me caiga un rayo, porque digo, ¿cómo yo me atrevo a hablarme a Dios si soy tan malo? Él es un Dios santo, entonces nos acercamos a Dios en confesión de nuestros pecados y en un agradecido reconocimiento de su misericordia. El siguiente, por favor. Entonces, la oración es tanto un acto como una actitud, es tanto un acto de la voluntad como una actitud de dependencia de Dios. Cuando venimos a Él, venimos, sí, voluntariamente, venimos, sí, nosotros voluntariamente, como mostrando una actitud de querer ir hacia Él, pero además mostrando una dependencia de Dios. Me acerco a Él reconociendo que yo soy muy pequeño y que yo le necesito y que yo dependo completamente de Él.
como segundo punto ahí en sus hojitas, también estamos hablando de la oración, que la oración es algo que se espera. Eso es lo que van a completar ahí. La oración es algo que se espera. Y vamos a ver algunos textos, comenzando en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Porque Mateo capítulo 5 está el sermón, Jesús predicando el sermón del monte, el conocido y el famoso sermón del monte. Y cuando él está ahí enseñando esto, está enseñando como la base del cristianismo, es este sermón ante miles de personas, desde una montaña hermosa con el mar de fondo, y Jesús está ahí parado delante de ellos y les está enseñando como el fundamento de la vida cristiana, les está dando como dictándoles el reglamento, si quieren llamarlo, la base de la vida de los cristianos. Y cuando él está tocando una serie de temas, habla de las bienaventuranzas, habla del perdón, habla de muchas cosas, pero dentro de todas estas cosas, él toca el tema de la oración. Y entonces el capítulo 6, en el versículo número 5, él comienza a hablar acerca de la oración directamente y lo dice de esta forma. Y miren ustedes la manera en que él está hablándolo, porque él tiene una multitud enfrente que saben que esta multitud tiene como ejemplos en su vida a los fariseos. ¿Se recuerdan que hace un par de domingos hablamos de los fariseos? Y les decía, los fariseos era el grupo ideal, era la meta de las personas. La gente veía a los fariseos y decía, wow, qué gente, cómo son de piadosos, cómo son de buscadores de Dios. Así que Jesús les está enseñando y les está comenzando a hablar de la oración, diciéndoles, y cuando oren, una cosa importante, cuando oren, no sean como los hipócritas. Ahí no dijo directamente los fariseos, pero los fariseos rápidamente se dieron cuenta que hablaba de ellos, por la descripción. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ¿qué cosa? Versículo 5, ¿estamos ahí? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Capítulo 6 y ahora versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Algunas personas en esta época, sobre todo los líderes religiosos, como siempre, querían que las personas les dieran y querían mostrarse ante las personas como santos o como piadosos. Quería que la gente los admirara y recibir gloria, recibir reconocimiento, aplausos, que la gente dijera, wow, cómo oran, wow, cómo hacen esto. Y entonces utilizaban el orar en público como una de estas armas para ser vistos por las personas. Jesús ve más allá de su show, de lo que montan, de lo que aparentan. Jesús ve más allá de eso, ve más allá de su justicia, de la justicia propia de ellos. Y les enseña que la oración, la esencia de la oración, no tiene que ver con lo que se dice. La esencia de la oración no tiene que ver con las palabras que se usan, ni las posiciones que se toman. No tiene que ver con que si se ponen las manitas así para orar, como nos enseñaban chiquitos. No tiene que ver con que si se hincó para orar. No tiene que ver ni con las palabras, ni tiene que ver con las posiciones, no tiene que ver con cómo la gente lo ve. Jesús les está enseñando acá que la oración solamente tiene que ver con si hay o no una verdadera comunicación con Dios.
No tenía nada de malo orar en público, siempre y cuando verdaderamente estuviesen hablando con Dios y estuvieran despreocupados de cómo lo vieran las personas. Pero miren esto, que es lo que quiero enfatizarles sobre todo. Versículo 5, volvamos ahí, capítulo 6 y versículo 5. ¿Cómo comienza diciendo el versículo? Y cuando ores, y luego miren el versículo 6, ¿cómo comienza? Mas tú, cuando ores, se dan cuenta que no está diciendo si es que alguna vez vas a orar, sino que él está dando por sentado que un cristiano, ¿qué va a hacer? Siempre va a orar. Por eso estoy diciendo que la oración es algo que se espera de un cristiano. La oración no es que de vez en cuando oro, que tengo un momento para orar en alguna parte del día, que me acuerdo de orar cuando estoy en una socazón o aflicción, que voy a orar cuando me subo al carro porque le digo, Señor, guárdame que soy un poco torpe para manejar y no quiero chocar. Señor, guárdame que no tenga ninguna caída ahora. No tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con que un cristiano se comunica con Dios. Miren un poco adelante ahora en nuestra Biblia. Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Colosenses capítulo 4. Como ustedes saben, la carta a los Colosenses es una en que está enfatizando el apóstol Pablo, instando a los creyentes a vivir de una forma consistente en esta nueva relación que tienen con Cristo. La carta a los Colosenses es una carta escrita a creyentes, sobre todo gentiles, que están siendo bombardeados por un grupo de judaizantes, de judíos, que llegan donde los cristianos y les dicen, así es que tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. Bueno, pero si quieres ser cristiano, le decían los herejes eso, te tienes que circuncidar. Tienes que hacer estas cosas que los judíos hacemos para convertirte en un verdadero cristiano. Y entonces Pablo les está escribiendo a la iglesia en Colosas diciéndole, ustedes no necesitan hacer nada si están en Cristo, porque si tienen a Cristo están completos, no necesitan de nada más. Lo que deben hacer es aprender a vivir una vida rendida, una vida en completa sincronía con Cristo. Por eso les dice en el versículo, perdón, ya estamos en Colosenses, miren el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado, ese sí pues que está ahí en el griego es una figura, una manera gramatical de llamar la atención de los que estaban leyéndolo, pero lo que realmente este sí pues no es para poner en duda, este sí pues es para dar por sentado. La mejor manera de traducir esto sería, ya que han resucitado con Cristo, no es como si de verdad han resucitado como en duda, sino que es una afirmación. Él está afirmando, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y él comienza a hablar de todo lo que deben de hacer dentro de esta vida nueva. Un creyente debe tener una nueva vida. Y ahí comienza a hablarles todo el capítulo 3 y el capítulo 4 de esto. Pero miren el capítulo 4 y versículo 2, que es algo indispensable en la vida de un creyente. ¿Qué es lo que dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿A qué les suena esta palabra perseverar? Insistan, sean constantes, manténganse haciéndolo. Pero fíjense esto, perseverad en la oración y luego dice velando. Este velando que aparece aquí es un velando que podemos amarrar con Jesucristo en Getsemaní. No sé si recordarán, Jesús en Getsemaní está con Pedro, con Juan y con Jacobo. El resto de los discípulos están aparte, pero Jesús está ahí con ellos y les dice, quédense aquí y yo voy a ir a orar, porque esa noche Él va a ser entregado. Y les dice, velen aquí mientras yo voy y oro. Pero las palabras específicas de Jesús a ellos es, velad
para que no entréis en tentación. Este velar significa está alerta. Este velar significa pongan guardia. Este velar es como el sereno. No hay serenos ahora, hoy hay guardia. Este velar es como el guardia que está toda la noche despierto, está ahí parado, atento, que no se duerme porque está atento. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, el creyente persevera en la oración, pero además está ahí velando, está siempre atento, no se duerme, no se despista. Y siempre está orando. ¿De qué manera? Dice, velando ¿cómo? Velando en ella, en la oración. Está en guardia, en oración siempre. ¿Pero de qué forma? Dando gracias, velando en ella con acción de gracias. Una vez más, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrarles acá? Se da por sentado que el creyente siempre ora, que el creyente tiene una vida de oración. Miren un poco más adelante, Primera de Tesalonicenses, el siguiente par de paginitas adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Ya estamos ahí? Dice, estad siempre gozosos. Perdón, les dije versículo 16. Estad siempre, capítulo 5 y versículo 16 de Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Estad siempre gozosos. ¿Qué más? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? No, no es para todo el mundo. A veces uno en buena onda, uno en bien, ¿verdad? Uno tiene un amigo, uno tiene un familiar que no es cristiano y uno le dice, ore, mire, ¿qué dice la Biblia? De gracias en todo, esté siempre gozoso, ore sin cesar, y le recomendamos eso a medio mundo. Uno va al hospital a ver a alguien que está ahí enfermo y no es creyente, y uno va y le dice, ore al Señor, el Señor siempre escucha. Sí, el Señor siempre escucha, pero el Señor no tiene la misma relación con sus hijos que con los que no son sus hijos. Y creo que eso es normal, en todos es igual. Ninguno de ustedes tiene un problema para que su hijo venga con usted y le diga, papá o mamá, regálame $1. No, los hijos nunca piden $1, ¿verdad? Siempre es más. Es más. Pero usted no tiene problema en que su hijo venga y le diga, papá, necesito unos $100 para este fin de año. Usted puede pensar, tengo, no tengo, pero no le resulta como incongruente. ¿Cómo qué se cree este bicho para venir a pedirme a mí ese dinero? No, porque usted dice, es mi hijo. Mira, hijo, te lo quisiera dar, pero soy acabado. O lo que sea. Pero no funciona igual si usted entra ahorita al súper, se va de aquí para el súper y ahí anda un niño y le dice, dame $100. Eso no tiene ningún sentido. Y nosotros a veces pensamos y animamos a las personas, oren, les voy a decir un consejo. En vez de decirle oren, díganle arrepiéntete. Porque cuando se arrepientan y vengan a Cristo reconociéndolo como su Salvador, entonces será fácil que oren. Pero vivir diciéndole a la gente, ore, ore, aquí claramente dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros, los que son sus hijos, los que son creyentes. El que no es creyente, da igual que ore o que no ore. Pero el creyente siempre debe de orar. El creyente no debe de ser recordado de orar. Esta es mi necesidad. Esta es la voluntad de Dios. La oración, entonces, hermanos, de acuerdo al versículo 17, la oración no es opcional para un cristiano.
Es la voluntad de Dios que siempre nos encontremos, que continuamente nos encontremos en oración. Dios espera siempre escuchar a sus hijos orando. La oración no es como... La oración es un reporte constante. Recuerdo que alguna vez leía de un hermano que, usando la figura del ejército, decía, esto es como un general, como una persona superior esperando el reporte cada momento, a cada momento de sus inferiores, diciéndole, aquí estamos pasando de esta manera, nos están atacando, está viniendo de esta manera. Decía, eso es más la oración, un constante comunicación. No es como un intercomunicador que se escucha solamente cuando uno quiere algo. La oración, y yo creo que erróneamente hemos llegado a verlo de esta manera. Hemos llegado a pensar que no oramos porque no necesitamos nada. He oído a personas, a un predicador, decir, yo no tengo nada que venir a pedirle a Dios, así que no tengo por qué orar, porque no tengo nada que pedir. Pero es que la oración no es un Hugo App al que me acerco solo cuando quiero algo. No es la aplicación de teléfono que me meto a ver cuando tengo hambre y empiezo a ver qué puedo pedir. Eso no es la oración. Es absurdo pensar que Dios se convierte en un sirviente nuestro. Es un pensamiento lógico para el que no conoce a Cristo y tiene su concepto de sí mismo demasiado alto y no se considera pecador y no se considera injusto. Cree a sí mismo justo como el fariseo, cree que tiene justicia propia suficiente, que le va a alcanzar por sí mismo para ir al cielo. Ese engañado tiene derecho a pensar, Dios es mi sirviente, yo le pido que me ayude. Cuando, cuando los políticos, cuando vienen sobre todo tiempos de campaña y los políticos se ponen a hablar religiosos para tratar de hacerle creer a la población que son cristianos y entonces pensando que así les deben dar su voto. Digo, todo cristiano verdadero debería saber que son unos mentirosos desde que comienzan a usar estas expresiones tan falsas. Debemos como nación pedirle todos los días, nos encomendamos a Dios. Eso no está mal decirlo, pero si ve el contexto se dan cuenta que lo que está hablando es pura mentira. Porque si eso fuera verdad, se vería reflejado en muchas otras cosas. No espero de un no creyente que haga oraciones, pero el creyente siempre ora. Se espera que el creyente ore. La oración es algo que se espera del creyente. Y hermanos, si nosotros lo pensamos por un poco más, no sé si alguna vez lo vieron de esta manera, pero la oración es un privilegio. La oración no es un favor que hacemos a Dios. La oración es el privilegio que tenemos de nosotros podernos acercar a Dios. La oración es el gozo en nuestras vidas de poderle hablar al mero, por decirlo de esa manera. Usted se imagina que tenga ahí su teléfono y que el día que usted abre su teléfono o compra su teléfono y se lo abre, le aparece un mensaje del dueño del teléfono, perdón, del que inventó el teléfono. Se imagina que hubiera abierto su teléfono iPhone y ahí le habla Steve Jobs detrás de eso. Dice, hello, Mauricio. Quiero decirte que cuando tengas un problema con tu teléfono, me llames directamente a mí. Yo te lo voy a resolver. ¿Se imaginan lo que se sentiría eso? Lo que el que inventó la computadora, el aparato que usted tenga, le dice, este es mi número directo. Si tenés un problemita, llámame. No a ningún empleado mío. No a ningún soporte técnico. Directamente llámame a mí.
Eso es como, oh, en serio, yo te puedo hablar. Hermanos, la oración es este medio a través del cual Dios nos dice, a mí, amado, habla conmigo. No estás hablando con ese pastor metido, él no te puede ayudar en nada. A mí, llamame, directamente. Tenés un acceso directo a mí. La oración es un privilegio. Acercarnos al Dios Todopoderoso, tener acceso al Dios Creador, al Dios Soberano, y que nos escuche. Es impresionante. Un versículo más para cerrar el punto 2. Efesios capítulo 3 y versículo 2. Ahora para atrás en su Biblia. Un poquito atrás en su Biblia. Efesios capítulo 3. Miren esto, hablando de ese privilegio que tenemos de poder hablar con Dios. Capítulo 3, Efesios y versículo 12. Hablando de Cristo Jesús, miren cómo termina el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en quién, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces el 12 viene hablando del sujeto del 11, en quien tenemos seguridad, pero ¿qué más tenemos en Cristo? Acceso con confianza por medio de la fe en Él. Otra vez, esto no lo puede gozar un no creyente. Un no creyente no tiene manera de poder accesar con confianza. Pero el Hijo de Dios, el que tiene a Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene esta nueva vida en Cristo, dice este versículo que tiene confianza por medio de la fe en Él. Nos da acceso y confianza por medio de la fe en Él. Así es que continúa él diciendo, y si ustedes lo siguen viendo hasta al versículo 13 y luego el 14, él continúa diciendo que inclina la rodilla en oración por la redención y la reconciliación que Cristo ha realizado. Entonces, insisto, orar es un privilegio que se espera de un creyente siempre. Ahora, vamos rapidito. El punto número 3. Dijimos punto número 2, la oración es algo que se espera del creyente. Y punto número 3, la oración es algo que se aprende. Ese es el punto 3 en nuestra hoja. La oración es algo que se aprende. Creo que en un sentido la oración debería ser tan natural como respirar para un hijo de Dios. Solo nace en nosotros. Estoy ahí y hablo con Dios. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo decía que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nadie me dijo esto, nadie me instruye que debo de ser de esta manera, pero naturalmente como hijo de Dios, tengo algo dentro de mí que me lleva a hablarle con confianza, con libertad, con cercanía, con amor y expresarme a Él. Pero también creo, porque así me lo muestra la Escritura, que podemos crecer en la capacidad de orar. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en alguna ocasión los discípulos se acercaron a Jesús. Al ver a Jesús orar, se acercaron a él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú lo haces. Ellos tenían una idea de la oración. Ellos tenían esta idea de ir al templo y hacer oraciones. Ellos tenían esta idea de pararse apuntando hacia el oriente y orar. Pero cuando ven a Jesús hablar con el Padre, ven algo totalmente diferente y entonces ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar tal como tú lo haces. Enséñanos a poder acercarnos al Padre de la manera en que tú lo haces. Así que, pensando en eso, creo que también podríamos decir que la oración es algo que se aprende.
Ahora, ¿cómo se aprende a orar? ¿Cómo podemos crecer o mejorar en nuestra manera de orar? He puesto tres cosas aquí para que podamos considerar rápidamente. Número uno, se aprende a orar orando. Se aprende a orar en la medida que oramos. Como cualquier otra disciplina, como aprender un idioma diferente, la forma mejor de aprenderlo es practicándolo, es atreverse a hacerlo. Si está aprendiendo a tocar un instrumento musical, un piano, una guitarra, la mejor manera de aprender a usarlo es practicando, tocándolo. En la medida en que lo toca, va reconociendo con su cerebro que, este me da el do, este me da el re, y entonces este me provoca esta melodía. Así es como se aprende cualquier cosa en la vida, practicando, y la oración no es la diferencia. Debemos seguir orando hasta que ya oremos. Debemos insistir orando hasta que verdaderamente estemos en una oración, en una verdadera comunicación con Dios. Un grupo muy importante de la historia cristiana se llamaron a sí mismos los puritanos. Se reconoce como los puritanos. Hay cantidades de literatura ahora que se está descubriendo y mucha de esta, gracias a Dios, la están traduciendo al español y nosotros ahora podemos leer mucho de esta literatura de los puritanos y ellos solían decir acerca de la oración esto: debemos orar lo suficiente y honestamente en una sola sesión para superar el sentimiento de formalismo y de irrealidad. Hay gente que cuando usted los escucha orar, no, dejemos lo que no tiene, no es, olvídense lo que es. Hay gente que cuando ora, su oración es tan formal, su oración es tan mecánica, es tan del libro, que hace pensar que nunca ora. Porque no es cierto que sería raro ver a una hija acercándose a su papá y diciéndole, ya ahí acercándose a Hugo, diciéndole, buenos días, ingeniero. Eh, Quería ver si puedo solicitarle que me regale unos minutos de su tiempo, porque quisiera hacer una consulta técnica de algo que está haciendo. Eso sería como, ¿qué es la hija? ¿Cómo le habla? Ingeniero. Eh, un día estuvo una de mis hijas, no creo quién de las dos, entró. Yo oí tan extraño y esta vez incómodo, porque entró, pastor, pastor. ¿Cómo que pastor? Eh, A veces cuando venimos delante de Dios, venimos con una cantidad de palabras que solo reflejan que que no tenemos una relación. Oh sempiterno, Padre de todos los siglos, por los siglos de los siglos. Oh Dios eterno, amantísimo. Y usamos este montón de palabras que digo, ¿será que de verdad así hablamos? No juzgo, probablemente sí, pero los puritanos decían, siga orando y continúa haciéndolo hasta el punto en que ya no sea como algo con tanto formalismo. Oren de manera que ya su acercarse a Dios no sea tan frío. ¿Cómo se aprende a orar? Orando cada día a Él, pasando tiempo con Él, hablándole cada mañana, dando gracias cada día por cada cosa, expresando a Él nuestras más grandes y sinceras alabanzas, expresando a Él nuestra gratitud real, nuestra verdadera gratitud. Número dos, uno se aprende a orar orando. Número dos, se aprende a orar orando con otros. Creo que a veces nos es muy útil el tener un tiempo para orar junto con otros creyentes piadosos. Escuchar a otros orar nos da ejemplo. He escuchado orar personas que me han inspirado, en verdad. Eh, Escucho orar personas que me resultan en gran bendición. Tengo un libro, por cierto, de los puritanos. Se llama Libro de Oraciones de los Puritanos.
Y cuando usted lee eso, dice, Dios mío, ¿cómo podía esta gente orar de lindo? No superficial, no formalismos, sino una oración tan genuina y tan sincera. Y a veces leer cosas como estas nos ayuda porque nos da una instrucción acerca de cómo orar. Orar con nuestra familia. A veces no es tan fácil tomar un tiempo para orar con la familia, para orar con el esposo, con la esposa o para orar con los hijos. No es cómodo a veces hacerlo, pero puede ilustrarnos, puede servirnos mucho escuchar a otros orar. Algunas formas prácticas de cómo poder hacer esto es tener esto, una oración en familia cada día, un momento para orar juntos, es tener reuniones de oración. Podemos encontrar modelos de oración en la Biblia, en la iglesia, al escuchar a los hermanos orar, a leer en algunos libros o biografías. Y luego, una tercera manera, ¿cómo podemos aprender a orar? Una tercera forma sería aprender a orar meditando en las escrituras. No sé cuántos de ustedes, yo creo que quizás serán muy pocos. Me acuerdo, creo que Milita, sí, y quizá Patti, no sé si Carla. Pero hicimos un discipulado hace algunos años acerca de orando la palabra. Y entonces tratábamos de enseñar cómo podríamos o deberíamos aprender a orar usando la Biblia, usando los salmos, por ejemplo, para orar. Y nos da un ejemplo maravilloso cada salmo de una oración. Y la Biblia en general, cuando medito en la escritura, cuando medito en un versículo, el que tengo aquí abierto todavía es Efesios 3:12 que leímos hace un momento. Y aquí dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Si medito un poco en este versículo, yo comienzo a orar diciéndole, Señor, gracias porque ahora puedo acercarme a ti y de acuerdo a lo que tu palabra dice, tengo seguridad. Señor, en nada más de esta vida puedo encontrar seguridad. No encuentro seguridad en personas porque las personas pueden estar hoy y mañana no. No puedo encontrar seguridad en el dinero porque el dinero ahora lo tengo y mañana ya no. No puedo encontrar seguridad en una casa porque viene un temblor y la bota. Pero qué bueno, Señor, es saber que en ti puedo encontrar seguridad. Que solo en ti puedo encontrar seguridad. Y además dice el versículo y acceso con confianza. Y esto me podría llevar a pensar, wow, ¿qué significa que tengo confianza? Que con confianza me puedo acercar. No tengo que ir a presentar mis credenciales porque Cristo ya pagó por ellas. Así es que ya ahora puedo acercarme con libertad. Ya tengo una carta abierta, tengo un acceso VIP al Padre por medio de Cristo. Y cuando medito en esto, esto me alimenta mi vida de oración. La escritura, pensar en la escritura, meditar en la escritura, alimenta nuestra vida de oración. Nos hace aprender a orar. Y voy a terminar ya. Solo quiero mostrarles un ejemplo. En el Salmo capítulo 42. El Salmo 42 se conoce como uno de los salmos de los hijos de Coré. Eso es lo que dice el título. Pero miren esta oración. Este es un gran ejemplo de oración, un gran modelo de oración. ¿Ya están ahí? Qué buenos son buscando en la Biblia. ¿Qué dice el versículo 5? 42:5. A ver, alguien que lo lea. ¿Con quién está hablando el salmista? ¿Ah? Él está haciendo una mirada a sí mismo y se está diciendo a sí mismo. Digo, esto podría parecer algo loco, ¿verdad? Pero él está hablando a su alma y se está diciendo, habla a su alma, le dice, ¿por qué estás abatida? Estoy sintiendo esta angustia que andas adentro. Alma mía, estoy sintiendo que las patitas te están temblando. Alma mía, estoy escuchando
Los gemidos ahí de aflicción. ¿Por qué estás abatida? A mí me parece un gran modelo de oración esto. Él está haciendo como una mirada introspectiva y está reprendiéndose a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Él se reprende a sí mismo porque está desalentado, porque está abatida, porque su alma, probablemente su corazón está latiendo fuerte y está ahí con la boca seca. No sé cómo se sentirá esta sensación de estar abatido, pero seguramente él está pasando mal algo. Él está abatido, él está afligido y él se está reprendiendo a sí mismo, hablándose a su alma y diciéndole a su alma, porque ¿qué sigue diciendo? ¿Por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? ¿Qué es lo que sigue? Espera en Dios, alma mía. Es como, hey, alma mía, ¿por qué estás abatido? Confía en Dios. Alma mía, confía en Dios. No tenés razones para dudar de Él. ¿Se dan cuenta de esta oración del salmista? Él está hablándose a sí mismo. Su oración es una mirada a sí mismo diciendo, ¿por qué esta angustia? Debo confiar en Dios. Y si ustedes siguen leyendo el Salmo, se darán cuenta de la hermosa palabra, de cómo él verdaderamente está hablando al Dios. El versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida. Pero se dan cuenta cómo es un ejemplo de oración tan diferente a lo que nosotros hacemos. El salmista no viene a Dios para decirle, Dios, quítame el problema que tengo ahorita. Señor, 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 te necesito urgentemente. Pedido urgente. Señor, resuélveme este lío en el que estoy metido ahorita. Señor, sácame de este problema. Señor, dame esta bendición que estoy pidiendo. Señor, dame esta provisión. Señor, sana ahorita aquel por el que estoy orando. Señor, haz esto sobre mi vida. No, él no está orando de esta manera. Él está entendiendo que hay algo mucho más importante que lo material, que lo terrenal, que lo mundano, que lo que hay en esta tierra. Él está pidiendo que el Señor calme su alma. Así que se habla, alma mía, tranquila. Un predicador famoso que se llama Martin Lloyd Jones se considera uno de los predicadores más importantes del siglo pasado. Era un predicador inglés. Y él decía que el problema en muchos de nosotros como cristianos es que escuchamos más a nuestra alma de lo que le hablamos a nuestra alma. Es que escucho más, la gente dice, escucho mi corazón, le doy más cabida a este pensamiento de, ay, ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero? Esa es su alma diciéndole, está mal. ¿Y si, y si me quitan del trabajo? ¿Y si, como está acabando el año, y si me vuelan ahí, me vuelan en esto? ¿Y si se roban las pensiones? ¿Y si ya no tengo? ¿Y si se me arruina el carro? ¿Y si choco? ¿Y si se muere mi familiar? Y normalmente es nuestra alma hablando y escuchamos a veces demasiado el alma. Pero creo que con más y mucha mayor necesidad, nuestra alma debería de escucharnos a nosotros hablarle del Dios al que tenemos. Creo que debería ser más frecuente que usted en medio de la aflicción y en medio de la socazón, en medio del desesperado del tráfico, en medio de las metas no cumplidas, en medio del dolor que tiene, usted hablara a su alma y le dijera, hey alma, tranquila, confía en Dios. No va a pasar nada que el Señor no quiera que pase. No va a suceder nada que esté fuera del control soberano de Dios. Deja de angustiarte, alma. Deja de quitarme el sueño. Dormite, alma. Cállate ya, déjame dormir en paz. Para mí este es un modelo extraordinario de oración.
Muchas veces, bueno, uno lucha con pensamientos, a veces de miedo, pensamientos de aflicción. ¿Y si llegara a pasar esto? ¿Y si llegara a pasar lo otro? Y cuando tengo que luchar con alguna cosa de esa, frecuentemente pienso, alma mía, deja de afligirte. Solo va a suceder lo que el Señor quiera. Tenemos que aprender a orar. Se puede aprender a orar, orando, compartiendo con otros, pero además meditando en la Escritura. Es un gran ejemplo de esto. Oremos, hermanos. Oremos para poner en práctica esto. Señor, hoy estamos delante de ti con gozo, porque qué hermosa es tu palabra, qué hermoso eres tú que nos enseñas tanto en tu palabra. Señor, hemos mal utilizado quizá muchas veces la oración. Hemos pensado que la oración se trata solamente de venir y pedir, de venir y tratar de sacarte cosas a ti. Hemos llegado a pensar de la oración como si se tratara de convencerte a ti de que hagas cosas. Hemos pensado a veces de la oración como un instrumento para convencerte de nuestros caprichos. Y eso está tan alejado de lo que tu palabra enseña. Señor, nosotros queremos crecer espiritualmente. Queremos aprender y crecer espiritualmente. Queremos aprender a ser hombres y mujeres que oran, que hablan contigo, que expresan ante ti sus penas, sus luchas, sus cargas, que encontramos en ti alivio, aliento, fortaleza, que encontramos en ti bendición, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios mío, a poder descansar en la oración, a poder encontrar refugio en la oración y a poder encontrar fortaleza espiritual en ella. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por permitirnos tener tu palabra para ser bendecidos por ella. Te damos gracias por este último miércoles del año en el cual nos recuerdas esta verdad tan importante. Oramos en el nombre de Jesús hoy.